Universidad Cuauhtémoc de México, doctorado en Ciencias de la Educación, asignatura Confrontación de Resultados en Investigación Educativa, actividad 2.1, tutorial, proceso para comprobar hipótesis. Esta actividad tiene como objetivo fundamental elaborar un video tutorial que permita identificar claramente el proceso que se debe seguir para comprobar las hipótesis o supuestos en un trabajo de investigación. La metodología utilizada es la técnica VideoScript, en el cual se observan la definición de hipótesis, sus funciones y las características de acuerdo al enfoque seleccionado, sea este cuantitativo, cualitativo o mixto. Entremos entonces a observar las distintas características de las hipótesis de investigación. Las hipótesis son definidas como guías tentativas para una investigación, respuestas provisionales a la pregunta de investigación, explicaciones tentativas al fenómeno estudiado, derivados de la teoría y se formulan a manera de proposiciones. Una vez formulado el problema de investigación partiendo del marco teórico, se plantean las hipótesis como una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Dentro de las funciones de las hipótesis son el enlace entre la teoría y la recolección de los datos. Una vez son validadas o rechazadas, acumulan conocimiento, una función muy importante la que acabamos de indicar. De igual manera, permiten retroalimentación entre el planteamiento del problema, los datos y la teoría. Con esto ayudan a confirmar o rechazar estas teorías. De igual forma, sugieren explicación a ciertos hechos o fenómenos estudiados. Y por último, y no menos importante, las hipótesis guían la recolección de la información científica. Como podemos ver, cada una de estas funciones van concatenadas y tienen cierta importancia en la investigación. De acuerdo al enfoque seleccionado, las hipótesis tienen ciertas características. En el caso del enfoque cuantitativo, surgen del problema de investigación y del marco teórico. Y se formulan distintas hipótesis, todas sujetas a comprobación empírica, abarcando dos o más variables. Además, se deben realizar las definiciones conceptuales y operacionales de las variables contenidas en las hipótesis. Se pueden formular de acuerdo al alcance inicial del estudio. Si es explorativo, no se formulan hipótesis. Si es descriptivo, se formulan cuando se pronostica un hecho o dato. Si es correlacional, se formulan hipótesis correlacionales. Y si es explicativo, se formulan hipótesis casuales. Las hipótesis se refieren a una situación real. Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, lógicas, observables y medibles, relacionados con técnicas disponibles para probarlo. Dentro de su clasificación tenemos hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa e hipótesis estadística. Se determinan como variables independientes y los efectos son las variables dependientes. Esto es cuando se formulan hipótesis casuales. Ahora bien, ¿cómo se prueban las hipótesis? Importante acotar que se someten a prueba en la realidad, implementando un diseño de investigación. Se recolectan datos con uno o varios instrumentos de información y se realizan análisis e interpretación de esos datos. Si el enfoque seleccionado es el cualitativo, este tiene unas características muy especiales. Importante notar que el enfoque cualitativo difiere de la investigación cuantitativa.
son generales, flexibles, emergentes y contextuales. Van afinándose, se adaptan a los datos, son modificables, no lineales y no se prueban estadísticamente. Dentro del enfoque cualitativo se inicia con el reconocimiento del contexto, pretendiendo revelar el significado que tienen los fenómenos investigados en la mente de las personas, estableciendo categorías, lo que se llama variables en el enfoque cuantitativo, y que sirven para describir los valores, costumbres y comportamientos de las personas. Se requiere establecer las categorías de análisis, las cuales pueden ser deductivas, que son aquellas que están establecidas con base en la teoría y el conocimiento del investigador, y las categorías inductivas, que son aquellas que emergen de los datos, surgiendo a medida que se analizan los datos recogidos. Estos surgen a partir del marco teórico, delimitando los límites y el alcance de la investigación, y a partir de ellas se organiza la recolección de los datos, utilizando observaciones de campo, llevando registro de lo observado, apoyándose en la bitácora o diario de campo. Importante indicar que una vez se lleven a cabo todos estos pasos, se logra generar el conocimiento, el cual puede variar, se selecciona un diseño, una muestra y por último nos ayuda a tomar decisiones. En el enfoque mixto, las hipótesis representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que tienen como característica principal que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, el cual se inicia con el planteamiento del problema, al igual que las anteriores, integrando estos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Se debe realizar de igual manera una revisión exhaustiva de la literatura, teniendo en cuenta la prioridad del enfoque, la secuencia y el propósito esencial es la integración de datos en las distintas etapas del proceso en que se integran los distintos enfoques. Es importante indicar que en el enfoque mixto se tienen distintos tipos de diseño. Por ejemplo, el modelo mixto, que es aquel que permite la combinación en una fase, los métodos cuantitativos y los cualitativos en otra. El método mixto, que es aquel donde se utiliza el enfoque cuantitativo en una fase y el cualitativo en una diferente. Una vez observado el video tutorial, podemos tener unos interrogantes, unas preguntas para evaluar el contenido. La primera que surge es cuál es la definición de hipótesis. Luego, cuáles son sus funciones, para qué son útiles, para qué utilidad le prestan al investigador. Y de acuerdo al planteamiento del problema, cuál es el enfoque más pertinente para llevar a cabo una investigación. Teniendo una vez seleccionado el enfoque, ¿cuáles son las características? Características del enfoque cuantitativo, ¿cuáles son las características del enfoque cualitativo y cuáles son las características en un enfoque mixto? Si se selecciona el enfoque cuantitativo, ¿cómo se comprueban estas hipótesis? En el caso de quien realiza el estudio titulado Modelos pedagógicos utilizados en una institución educativa oficial del municipio de Valledupar, el enfoque que he seleccionado, debido al planteamiento inicial del problema, es el enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y con diseño etnográfico, ya que en los resultados se pretende comparar los modelos subyacentes en la práctica del docente con el indicado en el proceso educativo institucional,
y formular recomendaciones para la mejor implementación de los mismos. Es importante indicar que Hernández, Fernández y Batista en el 2014 hace referencia al plan o estrategia que se debe concebir para responder a las preguntas de investigación, pues es el diseño de investigación quien guía al investigador en los pasos que se debe llevar para alcanzar los objetivos propuestos en el estudio y contestar los interrogantes planteados. Vamos a realizar o estamos realizando una investigación de carácter cualitativo, de alcance descriptivo y con diseño etnográfico. Quien realiza el estudio está inmerso en su condición de coordinador de directivo docente en la institución educativa objeto de estudio y pretendemos responder a la pregunta de investigación planteada, que es la siguiente: ¿cuál es el modelo pedagógico utilizado por los docentes en la institución educativa Prudencia Daza en el municipio de Valledupar? Muchas gracias.